Buenas tardes, profesor y compañeros. El día de hoy expondremos acerca de dos películas, La Hora Final y Precious. El grupo está conformado por Espinosa Medrano, Jair Alexandro, Paucar Piedra, Harumi Sofía, Rodríguez Mercado, Ángel Yamil, Zambrano Álvarez Alonso y quien les habla, Yáñez Bravo, Christopher Luis. Iniciando, hemos escogido lo que viene siendo La Hora Final, dirigida por Eduardo Mendoza de Chave, porque consideramos que representa de manera muy realista las consecuencias de la violencia y el terrorismo en el Perú durante los años del conflicto interno. Además, escogimos esta película porque no solo muestra los enfrentamientos policiales, sino también por el impacto psicológico y emocional que afecta y sufre las personas involucradas. A través de sus personajes podemos entender cómo la violencia afecta la vida cotidiana, las relaciones humanas y la estabilidad emocional. El primer mensaje sobre la violencia que identificamos en la película es que la violencia te arrebata tu vida cotidiana y te obliga a vivir en un estado constante de paranoia y soledad. Esto se puede observar aproximadamente en el minuto 24 de la película, cuando Carlos aparece viendo televisión dentro del departamento que utilizan como fachada. A simple vista parece una escena normal, pero en realidad refleja todo lo contrario. Él se encuentra aislado, tenso y atrapado en un lugar que no representa su verdadero hogar. Además, este departamento no funciona como un espacio de tranquilidad, sino como una especie de prisión psicológica. Los personajes deben fingir una rutina frente a los vecinos mientras permanecen vigilando al objetivo, lo que les impide relajarse o actuar con naturalidad. Por otro lado, esta presión también afecta emocionalmente a Carlos. Sus conversaciones muestran frustración, cansancio y desconfianza. Un ejemplo claro es cuando menciona, Guzmán podría estar en esta oficina con una taza de café y nosotros ni puta idea. Con esta frase podemos notar cómo la violencia y el terrorismo han generado en él un estrés permanente. Finalmente, esta situación demuestra que la violencia no solo causa daño físico, sino que también psicológico, porque termina alejando a las personas de su tranquilidad, de sus relaciones humanas y hasta de su propia identidad. Para el segundo mensaje lo interpretamos de la siguiente manera. La violencia no solo afecta a quienes la ejercen o la enfrentan directamente, sino que impacta a toda la sociedad. Aquí sí se manifiesta en el escenario urbano, evidenciado hacia el minuto 52, cuando la ciudad queda repentinamente a oscuras por un apagón. En ese instante, las calles limeñas se transforman en espacios hostiles, disparando los niveles de incertidumbre colectiva y recordándonos la cruda vulnerabilidad de los años 90. Al mostrarnos el miedo apoderándose de entornos tan comunes, la película demuestra que el terrorismo no era un problema aislado de las zonas de combate. Por el contrario, comprobamos que se convirtió en una atmósfera asfixiante y de peligro que alteró por completo la tranquilidad del ciudadano. En cuanto a la acción, el mensaje se refuerza mediante la constante paranoia de los operativos, algo muy evidente entre los minutos 39 y 41. Al observar a los agentes persiguiendo a un sospechoso, el espectador experimenta en carne propia esa tensión psicológica. Esta presión se traslada a los diálogos, los cuales se centran en conversaciones breves, tensas y vulgares. Por ejemplo, cerca de la hora y 5 minutos, se refleja la desesperación con frases como ¡Estaba vivo este concha su madre! o Chupando y bailando este huevón. estas expresiones evidencian la carga emocional bajo la que operaban, demostrando finalmente que el terror contaminó nuestro lenguaje y comportamiento diario. Para el contexto externo de la película La Hora Final, esta fue estrenada en 2017. Sin embargo, el proyecto comenzó a desarrollarse años previos a su rodaje, durante un contexto sociocultural en el que el país tenía presente esta memoria del conflicto armado interno todavía. Pero lo más impactante de estos años fue la planificación y posterior inauguración el 17 de diciembre de 2015 del lugar de la memoria, la tolerancia y la inclusión social más conocido como el LUM. Su rodaje se dio entre enero y febrero de 2017, cuando el presidente era Pedro Kuczynski. El país gozaba de una cierta estabilidad política, democrática, que incluso promovía el desarrollo de industrias culturales, ya que la productora de la película, la Soga Producciones, pudo acceder al financiamiento del Estado a través de la Dirección de la Audiovisual, la Fonografía y los Nuevos Medios, más conocido como DAFO, del Ministerio Cultural del Perú. Por último, su estreno en septiembre de 2017 probablemente no fue una coincidencia, ya que se alinea estratégicamente con la conmemoración de los 25 años de la captura de Miguel Guzmán, uno de los sucesos más importantes de este hecho histórico nacional, que tiene aparición en este filme como un desenlace.
De esta manera, la película responde a un contexto en el que el Perú buscaba reflexionar sobre su pasado y fortalecer la memoria colectiva a través del cine, o como menciona su propio director incluso. Queremos que se conozca lo que se vivió en aquella época, a través de una historia que lo muestra en el marco de una trama de ficción y mucho suspenso. Por otro lado, para el contexto interno de la película, aunque en esta no se menciona un periodo de tiempo definido, capaz es posible inferirlo a partir de su desenlace con la captura de Abimael Guzmán, ocurrida en 1992. Es decir, los hechos se desarrollan a principios de los años 90, ya que incluyen años previos de seguimiento e inteligencia. Durante este tiempo, el país vivía una fuerte crisis político-social, en la que el Estado se enfrentaba a grupos subversivos como Sendero Luminoso, cuya rebelión comenzó en zonas rurales de manera estratégica debido al centralismo que tenía el país en esos años, dejando en el olvido a provincias fuera de Lima, donde paulatinamente se gestaba esta idea de levantarse en armas contra el gobierno. Al llegar a Lima, mediante atentados como el de la calle Tarata, constantes coches bomba en distintos puntos de la ciudad y apagones, la población vivía una época de terror, alimentada por el miedo, la inestabilidad institucional y la incapacidad inicial del Estado para detener a estos grupos violentos. A pesar de que en la película se mencionan espacios como Ayacucho, donde se originó este movimiento y que fue una de las zonas más afectadas por la violencia y el impacto del abandono estatal, los hechos se desarrollan principalmente en la capital. En este escenario, la película muestra el trabajo del Grupo de Especial Inteligencia, GEIN, reflejado un enfoque más estratégico y policial dentro de un contexto general de crisis nacional. Como caso de actualidad relacionado con la película, podemos mencionar un hecho ocurrido el 12 de marzo del 2026, cuando la policía desarticuló una red de sicarios que operaba bajo la modalidad de reglaje en San Juan del Lurigancho. Esta organización utilizaba drones y seguimientos a pie para vigilar constantemente las rutinas de dirigentes vecinales. Además, las autoridades demostraron una casa de seguridad donde se almacenaban fotografías y horarios detallados de los movimientos de las víctimas. Este caso relaciona con la película porque demuestra que la violencia no solo afecta físicamente a las personas, sino también psicológicamente. Tanto en la película como en este hecho real, las víctimas viven bajo vigilancia, miedo y paranoia constante. Como consecuencia, muchas familias terminan modificando su rutina diaria por temor a ser perseguidas o atacadas. De esta manera, podemos concluir que la violencia moderna continúa arrebatando la tranquilidad, la libertad y la seguridad de la sociedad. Opinión sobre la película 1. El primer mensaje se relaciona con el infierno que viven los dirigentes vecinales de San Juan de Lurigancho, así como el agente Carlos vivía atrapado y tenso dentro de su departamento fachada. Estas familias han perdido por completo la paz en sus propios hogares. El reglaje con drones y seguimiento funcionan exactamente igual que esa guerra silenciosa de los años 90, arrebatándoles su libertad. Las víctimas de esta noticia ya no pueden confiar en su entorno, viéndose obligadas a modificar su rutina por el miedo a ser atacadas. En ambos escenarios, comprobamos que el estrés de ser vigilado por criminales destruye cualquier rastro de tranquilidad. Al final, tanto en la historia de la película como en nuestra realidad, esta violencia te obliga a vivir escondido, desconfiado y siempre a la defensiva. El segundo mensaje se refleja en el miedo que sufren los vecinos de este distrito, al igual que en la cinta, donde el apagón y la incertidumbre transforman las calles en espacios hostiles. La operación de esta red de sicarios convierte a un barrio en una zona de peligro. La noticia se muestra que la criminalidad actual no necesita ejecutar un atentado masivo para asfixiar a los ciudadanos, ya que el simple hallazgo de una casa de seguridad con fotos y horarios genera un pánico generalizado. Esta presión se traslada al día a día de toda la comunidad, contaminando su comportamiento y llenando de miedo sus conversaciones. Esto nos confirma que, aunque el terror urbano cambie de herramientas, sigue secuestrando la tranquilidad y el desarrollo normal de nuestra ciudad. Bueno, como conclusión descubrimos que la violencia en nuestro país solo ha cambiado de rostro, pero sigue destrozando la paz de la sociedad. Además, comprendimos que el terror nunca es aislado, sino que paraliza barrios enteros
y convierte nuestras calles en zonas de amenaza constante. Resulta frustrante darnos cuenta de que el mismo miedo que se vivía en los 90 se repite hoy con las mafias actuales, obligándonos a normalizar el peligro. En conclusión, entendimos que seguimos arrastrando heridas no resueltas, sacrificando nuestra libertad cotidiana simplemente por tratar de sobrevivir. Identificación y explicación de dos mensajes sobre la violencia de la segunda película. Bueno, como primer mensaje tenemos: la violencia destruye a la víctima, distorsiona la verdad, creyendo que es culpable de su propio dolor. En la película Precious, este mensaje se refleja en el escenario, donde el hogar funciona como un espacio de manipulación y control, más que de protección. En el minuto 49, cuando Precious habla con la trabajadora social, el entorno cambia a uno más seguro, lo que permite que, por primera vez, su versión de los hechos salgan a la luz. En cuanto a la acción, ella revela el abuso sufrido, rompiendo el silencio que había sido impuesto por el miedo y la vergüenza. Sin embargo, en los diálogos se percibe como aún la apuesta a expresarse con claridad, lo que evidencia que ha interiorizado la culpa. Además, cuando la protagonista vuelve a su hogar, luego de dar a luz 1 hora con 5 minutos, el escenario vuelve a ser el espacio de agresión, demostrando que nada ha cambiado dentro de este entorno. En la acción, la madre reacciona de forma violenta al saber que Precious abrió, atacando y poniendo en peligro al bebé. Estas agresiones siempre llevaron a que ella crea que tenía la culpa, por eso en las clases alternativas siempre manifestaba su poca autoestima. Nada hago bien, no sirvo para nada, me gustaría ser distinta y recibir amor. Ahora hablaremos del mensaje 2 de la película Precious. La violencia no solo deja heridas en el cuerpo, sino se instala en la mente y silencia la voz. En la película Precious se muestra un contexto de violencia extrema centrado en el abuso sexual que sufre la protagonista por parte de su padre, lo cual afecta profundamente su vida. En el minuto 6:36 se evidencia este abuso sexual como un recuerdo terrible por el golpe ocasionado y la pasividad de la madre como respuesta a ello. Asimismo, en el minuto 11:54 se observa el maltrato físico y verbal por parte de la madre, quien insulta y normaliza la violencia. Estas acciones reflejan un patrón continuo de abuso dentro del hogar. Como consecuencia, ella desarrolla miedo, silencio y baja autoestima. Así, la película muestra cómo la violencia física y sexual se entrelaza y deja secuelas profundas. De acuerdo a los minutos mencionados, en el primer minuto destacante se ve a ella golpeada por su madre con un vidrio. No entrelazan tanta comunicación, sin embargo, en los recuerdos borrosos de ella se evidencia cómo ella se quejaba de dolor, mientras que el padre, en el acto sexual, decía: a papi le gusta, mientras que la madre siempre la llenaba de insultos fulminantes como: zorra engreída, ahora te crees, eres una marrana, no vales nada, te metiste con mi hombre, echándole la culpa a ella del abuso sexual cometido por su padre. Ahora hablaremos sobre el contexto externo. La película Precious se estrenó en el año 2009 en medio de un panorama complejo para Estados Unidos. El país aún sufría las secuelas de la crisis financiera del 2008, con altos índices de desempleo y una marcada precariedad social. Paralelamente, la llegada de Barack Obama a la presidencia despertó expectativas de transformación en el ámbito racial y civil. En el terreno cultural, el cine independientemente adquirió protagonismo al dar voz a comunidades marginadas y a problemáticas invisibilizadas. La película se convirtió en un referente de este movimiento al poner en primer plano la exclusión y la violencia que afectan a sectores más que nada vulnerables. Ahora, como contexto interno, se muestra barrios marginados en Estados Unidos a finales de los años 80, especialmente en Harlem, donde predominaba la pobreza y la exclusión social y el limitado acceso a una educación y salud. Muchas familias vivían situaciones de desempleo, violencia intrafamiliar y abandono estatal, lo que generaba entornos vulnerables para los jóvenes. Además, problemas como el SIDA y VIH, el consumo de drogas, afectaban con mayor intensidad a estas comunidades. También se evidenciaba la discriminación y la estigmatización que reducen las oportunidades de desarrollo. El 2 de mayo de 2026, Infobae informó sobre una niña de 10 años en Manchay que denunció abuso sexual por parte de su padrastro, mientras su madre intentaba callarla. Este caso se relaciona con la película Precious, donde la protagonista también vive violencia y abandono familiar. En ambas historias, el silencio impuesto por los adultos provoca daños emocionales profundos en las víctimas. Además, se evidencia cómo la violencia dentro del hogar afecta la autoestima y el bienestar psicológico. La intervención de instituciones de apoyo busca brindar protección y justicia. Tanto la noticia como la película reflejan una realidad aún presente en la sociedad. Por ello, ambas invitan a reflexionar sobre la importancia de denunciar el abuso y proteger a los menores.
Los dos mensajes de la película Precious se relacionan claramente con el caso ocurrido en Manchay, ya que en ambos la violencia no solo causa daño físico, sino también emocional y psicológico. Tanto Precious como la niña de la noticia viven en hogares donde deberían sentirse protegidas, pero en realidad sufren abuso y silencio impuesto por adultos. Además, las víctimas llegan a sentir culpa y miedo, lo que dificulta que puedan denunciar lo ocurrido. Esto demuestra cómo la violencia termina afectando la autoestima y la capacidad de expresarse libremente. En ambos casos, las madres cumplen un rol negativo al minimizar o encubrir el abuso. Por ello, se evidencia que el entorno familiar debe convertirse en un espacio de manipulación y control. La película y la noticia muestran la importancia de escuchar y creer en las víctimas. Asimismo, el segundo mensaje se refleja en cómo la violencia se instala en la mente y silencia la voz de las víctimas. Precious tiene dificultades para expresar lo que siente debido al trauma y los constantes insultos recibidos, algo similar a lo ocurrido con la niña de Manchay, quien también fue presionada para callar. Esto evidencia que las secuelas del abuso no terminan con la agresión física, sino también permanecen emocionalmente durante mucho tiempo. Sin embargo, tanto en la película como en el caso real, aparece el apoyo institucional como una oportunidad de romper el silencio. En Precious, la trabajadora social y la escuela representan espacios seguros, mientras que en la noticia interviene el Ministerio de la Mujer y los centros de emergencia mujer. Además, ambas situaciones permiten reflexionar sobre la necesidad de fortalecer la protección infantil y denunciar cualquier tipo de violencia. Conclusiones. Se descubrió que la violencia intrafamiliar no solo destruye físicamente a las víctimas, sino que también las marca emocionalmente, afectando su percepción de sí mismas y su capacidad para confiar en los demás. Se aprendió que el silencio impuesto por el miedo y la culpa perpetua el sufrimiento, convirtiendo el hogar en un espacio de dolor en lugar de protección. Asimismo, se comprendió que la educación y el acompañamiento emocional son herramientas esenciales para romper ese ciclo de abuso y reconstruir la identidad perdida. La historia demuestra que el apoyo institucional y la empatía pueden transformar vidas, ofreciendo esperanza donde solo antes había desesperación. También se evidenció que la violencia doméstica sigue siendo una problemática vigente que requiere atención social y estatal constantemente.